Bien, buenos días, bienvenidos a todos, también los que están escuchando y están en sala para este panel. Este panel es parte de la temática de erosión democrática y pérdida de contrapesos. Comentaba hace un momento, seis, eh, tenemos seis presentaciones, seis ponencias. Agradeceré mucho que nos movamos en el tiempo de los 9, máximo 10 minutos. Entonces yo creo que si planificamos como que entre 8 y 9 llegamos a la meta porque somos una mesa bastante grande. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Soy Ada Chambergo, soy de Raga, Perú. Tengo a cargo la coordinación adjunta por este año y también pertenezco a Raga Internacional, así que encantados de conocerlos y siempre muchas gracias a todo el equipo organizador de este segundo congreso, Alejandro, por todo el soporte en la organización. Y bueno, vamos empezando. Yo voy a ir manejando los tiempos. En primer lugar, vamos a tener la presentación de Democracia sin Confianza, Desafíos Globales en Tiempos de Sospecha y Fragmentación, a cargo de Daniela Vasco Manzano. Hola, ¿cómo está Ada y toda la mesa? Saludos. Sí, justo estoy con mi compañera Adriana también. Entonces, no sé si ya Adriana, tengo los Daniela, permisos el para micro, compartir. si pueden abrir su micro, empezamos la cuenta. Muchas gracias. Eh, gracias con toda la mesa. Saludos desde Ecuador. Un buen día. Entiendo, ya estoy compartiendo el material en diapositivas para iniciar ya con esta mesa. Junto con Adriana, nosotros hemos desarrollado el tema de democracia sin confianza y los desafíos globales en tiempos de sospecha y fragmentación. Justamente este tema nace desde la realidad política que está viviendo el Ecuador hace unos años atrás y que lo estamos sintiendo palpablemente dentro de estas últimas elecciones y el gobierno actual. Prácticamente la democracia como tal no solo se mantiene por las normas, las elecciones o las instituciones formales, sino que más allá de aquello nosotros consideramos que se mantiene por un vínculo de confianza entre los ciudadanos y quienes ejercen el poder. Sin embargo, la paradoja dentro del tema de democracia es que si bien los países a través del Estado y las instituciones han fortalecido las estructuras democráticas, al mismo tiempo los ciudadanos confían cada vez menos en estas instituciones. En este sentido, se puede desarrollar tres ideas puntuales en base a la democracia y es que existe un déficit considerable de legitimidad percibida en la ciudadanía hacia su gobierno, es decir, no se sienten representados y no se sienten escuchados por parte de sus gobernantes. Existe un factor que erosiona la confianza dentro de la democracia, que es el típico o el conocido desencanto con la política tradicional. Y también la manifestación global, que existe una creciente brecha entre la ciudadanía y sus élites políticas. En base a esto, la investigación que nosotros hemos desarrollado para esta mesa es que si bien es cierto la democracia está viva en forma, pero está enferma en su espíritu por la forma frágil y esencial y cómo se ha debilitado a través de cada una de las elecciones y más aún en los países subdesarrollados o de los países de Latinoamérica, como uno de los casos es Ecuador. En primer lugar, tenemos que la confianza política y la institucional se ha roto en base a que el contrato social que entregaba la política hacia sus gobernados eh, se encuentra transparentada a medias, se encuentra quebrada y se ha ilegitimado porque no se cumple con las promesas y las expectativas de la ciudadanía en el tiempo y en la parte social en la que se involucran las asociaciones políticas. Existe también un concepto clave dentro de la democracia en países como Ecuador, por ejemplo, y es la fragmentación política. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día existe una multiplicidad de movimientos y líderes que generan una polarización y una falta de consensos. Tenemos más partidos políticos que asociaciones, organizaciones pro sociedad o fundaciones sin fines de lucro.
También tenemos una desconfianza, que es un concepto clave en la pérdida de democracia, que vuelve activa y emocionalmente a una persona en contra de la política como tal, y que existe un cuestionamiento permanente hacia las instituciones y la democracia del país, ¿sí? Y por último, también existe un retroceso desde el sistema. Es decir, si nosotros nos damos cuenta, en el año 2023, según los datos y la estadística que refleja el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, nos advierte que por octavo año seguido, más países retrocedieron en libertades y derechos de los que se avanzan. Uno de ellos es el caso de Ecuador. ¿Y que esto qué significa? Que existe una erosión democrática y ya no es un fenómeno aislado, sino es una tendencia global que hay que contrarrestar y es una a priori para los partidos, movimientos y personas dedicadas al mundo de la política. Cada vez existe una caída más aguda de la libertad de prensa y es un punto fundamental que nosotros queremos tratar en esta investigación también. Entonces nosotros decimos, la prensa hasta cierto punto ha ido de pique. Ya no es un medio confiable para la ciudadanía, pues se encuentra en muchos casos inmiscuidos en casos de corrupción que hace que se esquebraje la democracia dentro de un país. Es decir, la desinformación digital dentro de una era digital es una arma política y la manipulación masiva de la información es cada vez más conflictiva para los países cuya democracia se ha visto afectada. Tenemos que las causas de la pérdida de confianza son muy claves, es el desempeño débil del Estado, la corrupción, los escándalos en los que se ha visto los agentes o personas políticas, ¿sí? La desinformación y ecosistemas digitales fragmentados como tal, la polarización intensa, ¿sí? Que son los rivales, por así decirlo, de la deslegitimación de la democracia como tal. Tenemos una fragmentación política que ya es la que habíamos comentado, la cantidad de movimientos políticos aún sin identidad como tal, y tenemos una globalización versus una soberanía democrática. Y todo esto hace que los gobiernos y la democracia en países de Latinoamérica tengan una incapacidad para resolver asuntos básicos que la ciudadanía necesita: salud, seguridad, empleo, vivienda, que son ejes del buen vivir que todo ciudadano requiere por parte de sus gobernantes. Pero que existe esta incapacidad o esta ruptura de la democracia que hace que se vaya perdiendo la confianza entre la ciudadanía y sus gobernantes. ¿Cómo se ve la fragmentación política? Hoy en día podemos decir que existe la disminución del peso en los partidos tradicionales. Hay un auge notorio, y este fue el resultado de las últimas elecciones en el país, sobre partidos políticos pequeños versus los tradicionales o gigantescas masas o elefantes blancos, como se los conoce acá. Existe más coalición inestable, hay una dificultad para tomar o formar mayorías, porque son las minorías las que ahora atraen al público elector. Existen también actores no estatales, ONG, redes sociales, movimientos, que empiezan a tener un gran poder de influencia por la obra social y el involucramiento que tienen con la sociedad como tal. Y también existe un poder descentralizado que dificulta una acción coherente. ¿Sí? Tenemos también consecuencias peligrosas del tema de la democracia y la pérdida de la democracia en un país. Una de ellas es una parálisis institucional. Esto hace que la gente que se encuentre en el poder tenga una imposibilidad de tomar decisiones claras, que siempre sean gobiernos que se encuentren en crisis de legitimidad, que es lo que pasa actualmente en el Ecuador. Los ciudadanos no los reconocen como válidos, por lo tanto las decisiones que toman esos gobiernos no están en base a las necesidades de la ciudadanía. Esto genera el radicalismo y los populismos que se dan en Latinoamérica, el vacío de confianza para las agendas extremas que necesita la ciudadanía, conflictos sociales agravados, y ahí tenemos los conflictos sociales de seguridad que se viven hoy en día en el Ecuador, los conflictos sociales de falta de empleo, ¿sí? De que hay jóvenes que se encuentran migrando y saliendo del país por la falta de oportunidades que se da en el Estado. Y los desafíos globales específicos que buscamos impulsar a través de este tipo de investigaciones es, primero, que tengamos una gobernanza global eh, de debilitada pasar a fortalecida. Y si bien es cierto, las instituciones internacionales sufren cada vez una falta de credibilidad, pero la intención es que desde las pequeñas crezca con una intención junta al ciudadano y a las necesidades que puede presentar la ciudadanía. Hay una guerra de narrativas transnacionales, hay actores externos que están inyectando desconfianza en democracias ajenas, que es lo que se tiene que buscar, o el desafío global específico a luchar.
Hay una erosión del espacio mediático libre, hay una concentración, hay una censura a los medios, hay un control estatal del discurso público que debe ser manejado a nivel global. Hay una crisis climática, hay una agenda global que tiene que cuidarse, pandemias, desafíos comunes que requieren una acción colectiva para cuidar el tema de la democracia en cada estado. Y también hay transformaciones tecnológicas rápidas. Hoy vemos la IA, algoritmos, cómo hacen más difíciles el tema de discernir entre lo cierto y lo que está manipulado. Por lo tanto, son transformaciones que te dan a breves rasgos y de forma aprisa, que es un desafío global para tener en cuenta al momento de hablar de democracia. Me gustaría, antes de darle paso a Adriana, terminar con esta frase y que dice, no basta con mantener instituciones, hay que galvanizarlas con credibilidad, eficacia y contacto real con los ciudadanos. Y esta frase me gusta mucho porque, si bien es cierto, no basta hablar de democracia, no basta hablar de que tenemos unas instituciones robustecidas en su fortalecimiento y en su estructura, pero ¿qué nos sirve si la democracia no muere al final del día por falta de leyes, sino por una falta de confianza en quienes la aplican? La democracia aplicamos el pueblo como tal y ante la falta de confianza que tiene el pueblo hacia sus gobernantes, la democracia se debilita cada vez más en países de Latinoamérica, uno de ellos Ecuador. Con esto me gustaría dar paso a Adriana para que culmine el tema que hemos planteado en esta mesa y definitivamente estamos abiertos a preguntas dentro de los temas al finalizar la exposición de Adriana. Buenos días con todos. No sé si Dani me ayudas continuando con la presentación. Un argumento muy puntual y los antecedentes representativos de lo que caracterizan a nuestro país en tema de democracia sin confianza, que es uno de los temas que nosotros hemos considerado dentro de esta ponencia. Y es importante tomar en cuenta casos ilustrativos que hemos tenido durante algunos años en nuestro país que han causado temas relevantes y que han sido de mucha importancia y que quizás serán un antecedente que marque una pauta de aquí en adelante para temas políticos, entre ellos la polarización política marcada por la confrontación entre discursos anticorrupción y percepciones de autoritarismo dentro de nuestra política. Como resultado, el discurso de anticorrupción, que en un principio busca transparencia, pero se convierte en un instrumento de confrontación política que va tocando ciertos temas un poco complicados que al ecuatoriano le hacen ser un poco más resistente al tema político, generando tensiones entre quienes respaldan las medidas que consideran necesarias para limpiar la administración pública y también hay quienes la rechazan por el otro lado. Tenemos un claro ejemplo que se dio en nuestro país, los sobornos de la sentencia del expresidente Rafael Correa, que fue condenado en el 2020 a 8 años en casos de sobornos por aceptar aportes ilegales a su movimiento a cambio de contratos estatales, que esto también es una de las cosas que marcó un precedente de desconfianza política dentro del país. Tenemos algunos casos ilustrativos, pero por cuestión de tiempo voy a puntualizar el tema también de estado de excepción recurrente y medidas de emergentes como respuesta a la inseguridad que tiene actualmente el país y en la que estamos viviendo, ya que en los últimos años de Ecuador ha enfrentado un creciente deterioro de la inseguridad, evidenciando en el aumento de homicidios, secuestros, extorsiones y múltiples casos que han hecho que recurramos a estados de excepción en el cual nuestro presidente actual ha ido cada vez renovando estos estados para poder precautelar de alguna manera el estado en varias de nuestras provincias y de ciudades que estamos teniendo este problema de crisis de inseguridad. Avancemos, Daniela, siguiente. Nos queda 30 segundos, por favor. Sí, finalmente la democracia sin confianza se convierte en un cascarón vacío, que son las reglas formales de un respaldo, sin respaldo de la sociedad, que es una de las frases que a nosotros también nos llama mucho la atención, ya que advierte que una democracia no se sostiene solo con elecciones, leyes o instituciones en papel. Si la ciudadanía no confía que esas reglas se apliquen de una manera justa, transparente y efectiva, entonces la democracia pierde su contenido real y hace que nosotros como ciudadanos también perdamos esa intención de poder participar en estos espacios políticos, donde las formalidades de nuestros políticos nos ayudan a nosotros o nos hacen perder el peso y la confianza en participación actual que tenemos dentro de cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana y Daniela. Les hemos dado unos 30 segundos más de tiempo. Muchas gracias. Ahora pasamos a nuestro segundo
Presentación, gobernanza participativa en tiempos de crisis global, ciudadanía activa frente a la desafección democrática, a cargo de Mariana Martínez Alfaro. Mariana, mucho gusto y el micro es tuyo. Espera, que es que no sé, ahora no puedo ver. No puedo ver lo que estoy compartiendo. A ver, nuevamente. Sí, porque bueno, es que tengo la barra ahí. Se escucha, ¿no? ¿Se escucha bien? Y ahora ya estás en modo presentación, Mariana. Vale, perfecto. Oye, bueno, voy a ir muy rápido porque para respetar un poco los tiempos, ¿no? Lo primero que quiero decir, bueno, primeramente muy rápido, agradecer también la oportunidad para poder participar en este segundo Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza. Decir que tengo muchos puntos en común con las compañeras que me acaban de preceder. Parece que nos hubiéramos sentado a las tres a armar la ponencia, con lo cual no quiero repetir ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, mi ponencia se titula Gobernanza participativa en tiempos de crisis global, ciudadanía activa frente a la desafección democrática de lo institucional a lo institucional, ¿no? Y son dos conceptos que ahora explicaré que me parecen interesantes poder de alguna manera incidir. Efectivamente, creo que estamos dentro de atendiendo por lo menos cuatro dimensiones de lo que son las crisis, lo que es la crisis global, elementos complejos que tenemos que atender. Uno de ellos es la emergencia climática, por supuesto, la alteración irreversible en ecosistemas y patrones climáticos que también requieren una acción inmediata y coordinada. El segundo punto, las desigualdades estructurales. Estamos conviviendo continuamente con todo tipo de brechas, ¿no? Brechas económicas, brechas sociales, brechas territoriales, que efectivamente no solo fragmentan el tejido social y limitan oportunidades, sino también nos tenemos que preguntar cuál es el papel que está jugando la ciudadanía, no solamente desde el punto de vista de la institución pública, sino la ciudadanía como eje activo dentro de las respuestas para de alguna manera atender este tipo de desigualdades. Luego tenemos, por supuesto, la disrupción tecnológica. Alguien ya en su intervención anterior, compañeros anteriores que me han precedido, han hablado un poco también de la inteligencia artificial, realmente, ¿no? ¿Cuál es el papel que puede jugar y que está jugando justamente dentro de ese elemento y ese marco de transformación acelerada que reconfigura todos los mercados laborales, las relaciones sociales, pero también las relaciones que tienen que ver con el gobierno abierto, ¿no? Y el poder que tiene el algoritmo también como un indicador más dentro del eje de las decisiones. Y por supuesto la polarización política, que mis compañeras también lo han mencionado, ¿no? La fragmentación del espacio público y la erosión del diálogo constructivo entre visiones divergentes de la sociedad, que son elementos fundamentales, ¿no? Creo que no cabe duda, y también las compañeras lo han mencionado, que la desafección ciudadana hacia las instituciones democráticas se ha intensificado de manera alarmante, sobre todo ubicándonos en las últimas décadas, ¿no? Esto quiere decir que los procesos tradicionales de toma de decisiones son percibidos ya como opacos, distantes y ajenos a las necesidades reales de la ciudadanía. Eso nos hace pensar también en qué punto la ciudadanía redimensiona y redefine el papel y la relación que tiene que tener o que debe tener probablemente, que puede tener con el eje institucional. Tenemos, por tanto, tres elementos fundamentales. Por una parte, una desconfianza institucional, es decir, la ciudadanía expresa una baja confianza en las instituciones públicas, pero no solamente en las instituciones, sino en los gobernantes, incluso en las personas. Un cuestionamiento de legitimidad, que la población duda justamente de esa representatividad del sistema político, que es tremendo, sobre todo en modelos representativos. Y luego esto se traduce en una baja, un descenso de la participación, sobre todo en mecanismos formales como es la participación electoral, como el entendiendo la participación electoral como un mecanismo formal de participación, ¿no? Entonces la gran pregunta aquí es, ¿cuáles son los límites de los modelos tradicionales? Estamos hablando de que probablemente los modelos tradicionales ya no dan respuesta justamente a ese eje de gobernanza, y aquí dentro de esto estarían como los tres paradigmas claves para poder entender lo que hoy entendemos como gobernanza participativa, ¿no? Que son tres conceptos que permiten identificar cómo se organiza, cómo se transforma y cómo se redistribuye el poder dentro de las sociedades modernas y este paradigma moderno que tenemos que probablemente entender y comprender para poder analizar desde qué punto de vista el prisma de la participación ciudadana de alguna manera se dinamiza y se va moviendo, ¿no? Primeramente estamos hablando, bueno, creo que casi todos los compañeros y compañeras anteriores hablaron bastante bien de esa parte institucional, evidentemente, pero no hay que olvidar que la parte institucional tiene que ver justamente con esa arquitectura del orden social, una estructura formal que establece y ordena la vida social de alguna manera a través de sus normas, procesos. Pero ahora estamos viendo dos procesos importantes. Por una parte, un proceso de desinstitucionalización,
y es ese proceso de erosión, de desmantelamiento de cómo funcionan las instituciones, porque son ineficientes para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. Por lo tanto, hay una crisis de legitimidad y hay un desmoronamiento progresivo de esa institucionalidad. Pero lo más importante es la parte institucional, es decir, las formas emergentes de organización y de poder que parten de abajo hacia arriba y que de alguna manera tienen un significado y un sentido que está fuera de lo que llamamos las instituciones convencionales, ¿no? Por lo tanto, eso lo podemos denominar lo que son las nuevas formas de organización, es decir, cómo la ciudadanía se organiza, desarrolla y crea sus propios mecanismos de participación ciudadana para dar respuesta a probablemente ciertos mecanismos ineficientes que no sabe atender la institucionalidad. Por lo tanto, dentro de esta crisis de legitimidad, ¿no? Existen dentro de esos nuevos horizontes formas innovadoras de gobernanza que lo que permiten es reconfigurar radicalmente la relación entre ciudadanía y poder público, ¿no? Estos modelos sitúan a la ciudadanía en el centro de los procesos y promueven, por una parte, elementos, espacios de deliberación, pero también de co-creación y de decisión compartida que van mucho más allá de lo que son los organismos de participación formal. Y dentro de estos tres pilares de la transformación democrática, dentro de ese proceso de institucionalidad, vemos por una parte la importancia de los mecanismos deliberativos. Evidentemente tienen que ser espacios estructurados donde la ciudadanía necesita recuperar ese eje de confianza que se pierde justamente como proceso de erosión de la evidencia democrática, que se ocasiona también por todos esos elementos de ineficiencia, ineficacia, de corrupción, de politización, ¿no? Y justamente el desarrollo de esas políticas públicas que son complejas. Luego la importancia de los laboratorios cívicos, que son un laboratorio sirve de conexión entre la administración pública y la ciudadanía. Por lo tanto, lo concebimos como esos entornos de experimentación que son tan esenciales y a mi juicio son ejes claves porque los que trabajamos en laboratorio tenemos eso como muy claro, donde se prototipan soluciones colaborativas a desafíos comunitarios, pero también donde permite democratizar el poder. Y eso sí es que es verdad que permite empoderar a la ciudadanía y coloca a la ciudadanía en un eje protagónico fundamental. Y por supuesto, no podemos dejar atrás las redes comunitarias, que son las articulaciones horizontales, es decir, ya no interesan tanto los modelos verticales y tradicionales como la conversión a modelos horizontales colaborativos y colectivos para movilizar los recursos y los conocimientos de la acción colectiva, ¿no? Entonces, esto es importante porque permite ver un poco ese paso de lo institucional a lo institucional, ¿no? Entendiendo esa institucionalidad como un concepto y reconociendo esas nuevas formas de organización, saberes y prácticas que operan mucho más allá de los marcos establecidos organizacionales e institucionales más de tipo formal, pero que terminan generando valor público, ¿no? Y luego la redefinición de lo institucional, es decir, necesitamos ampliar ese concepto de institución para incorporar esas capacidades de autorregulación que tiene la sociedad civil. Por lo tanto, el gran desafío está en hacer lo que llamamos una hibridación democrática, es decir, una creación de espacios intermedios donde lo formal y lo informal, es decir, lo institucional y lo institucional, se articulen de manera productiva creando un elemento, ¿no? Y ya para finalizar, bueno, ¿cuál sería el gran desafío? Pues navegar la tensión entre preservar las garantías institucionales y permitir siempre ese elemento de innovación democrática emergente, tener como oportunidad las formas híbridas que puedan combinar la legitimidad institucional con la agilidad y la participación de lo institucional, porque la ciudadanía necesita mecanismos y metodologías ágiles para resolver sus problemáticas y sus necesidades. Y luego un imperativo, reimaginar nuestras estructuras de gobernanza sin perder los valores democráticos fundamentales, y la transformación de nuestras estructuras sociales requiere un diálogo crítico al final entre tradición e innovación, pero también entre estabilidad y adaptación. Yo diría que son como los cuatro ejes fundamentales que permitiría combinar ese elemento dentro de una sociedad muchísimo más compleja, mucho más integrada y articulada. Y yo creo que con esto he cumplido el tiempo, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, totalmente exacta, te quedaron 30 segundos. Igual si Mira, hay bueno. alguna frase que quieras afinar. No, ya le he dicho, ¿no? Que creo que al final el eje de gobernanza participativa tiene que pasar necesariamente por ese imperativo, crear un marco de convivencia en el que puedan combinar elementos de institucionalidad, pero también poner en valor a la ciudadanía como un eje central de los procesos. Bien, Mariana, muchas gracias y muchas gracias también por cumplir a cabalidad con el tiempo.
Seguimos entonces nuestra siguiente presentación. Se titula La captura del INAH y la erosión democrática en México de los años 2018 al 2024 por Julio César Chavela González. Julio César, listo. El micro es tuyo. Esperamos tu presentación. Hola, buenos días a todas y todos. ¿Observan mi pantalla? Sí, y ahora ya está en modo presentación. Listo. Bueno, gracias. Bien, pues soy Julio César Chavela, soy estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma de Guerrero. Agradezco la oportunidad y felicito a los organizadores del evento. Eh, Quiero presentarles a ustedes un trabajo que estamos realizando. Este se titula La captura del INAH y la erosión democrática en México. Eh, Vamos en los siguientes minutos, a ver este contenido, una introducción, la pregunta central, el marco teórico utilizado, la metodología, los hallazgos y algunas conclusiones preliminares. La pregunta central que ha guiado la investigación es ¿por qué se ha erosionado la democracia en México? Para esto utilizamos el caso de la eliminación del INAH, la accountability horizontal en México como uno de los factores para responder la pregunta. Haciendo un poco de historia, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, hoy Transparencia del Pueblo, nació en 2002, se llamaba en ese entonces IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información, como resultado de la alternancia democrática en el país. Pasaron 12 años hasta que en 2014 tuvo una transformación. Esta transformación tuvo que ver con que dejó de ser un órgano público desconcentrado y se transformó en un organismo autónomo. eh, y bueno, hasta duró 10 años esta autonomía hasta 2024, que se hizo una reforma para cambiar el nuevo modelo, que es el de Transparencia para el Pueblo. En el 20 de diciembre del 2024 se extinguió pues, esta institución como la conocíamos desde 2014. Procesaba aproximadamente 900 solicitudes diarias de los ciudadanos y las ciudadanas, supervisaba a 723 entidades federales y más o menos 7,000 sujetos obligados. El marco teórico que se construyó para este trabajo tiene que ver con tres conceptos fundamentales. El primero es el de erosión democrática, entendido como un proceso gradual de deterioro eh, democrático. Este es gradual, casi imperceptible por mecanismos legales, y lo que me gusta del concepto es que pone un énfasis sobre la agencia del actor político, generalmente electo democráticamente, ¿no? De la profesora María Neuer. También usamos los conceptos de accountability horizontal, como la existencia de agencias estatales con autoridad legal y fáctica para controlar a otros agentes y poderes del Estado, del profesor O'Donnell, y también pues, su concepto de democracia delegativa como un subtipo de democracia donde se interpreta un mandato electoral como la autorización para eliminar controles institucionales que se perciben como obstáculos. La hipótesis es que la eliminación del INAI forma parte de este proceso o este patrón de erosión gradual de la democracia en mi país. Em, lo que hicimos fue que tomamos las conferencias matutinas presidenciales, que es una estrategia discursiva desde 2018, donde diariamente nuestros presidentes hablan durante 2, 3 horas en la mañana. Las conferencias se llaman las mañaneras, hoy se llaman las mañaneras del pueblo. em, y bueno, tomamos las versiones estenográficas de esas conferencias. En una primera fase fue una estrategia automatizada con ayuda de inteligencia artificial. Después hay una validación humana eh, para filtrar lo que realmente tiene que ver con el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Son en total de más o menos un aproximado de 400,000 intervenciones presidenciales. Solamente las que tienen que ver con este tema resultan 338, pero a la hora de hacer la validación humana, pues nos quedamos solamente con 187, ¿no? Se codifican 6 marcos discursivos, 3 que tienen que ver con la teoría
del profesor O'Donnell, que son los marcos delegativos, el de deslegitimación institucional, marco discursivo anti-establishment y el de apelación plebiscitaria, ¿no? Y los demás fueron saliendo en el análisis, se fueron conformando, que tienen que ver con los técnicos, los marcos discursivos técnicos, cuando se habla de los procesos del instituto, los contextuales, cuando se hace referencia sin ningún tipo de carga o sentimiento al instituto, y los que legitiman la institución de forma democrática. Eh, También se utilizan datos operativos del funcionamiento del instituto antes y con el nuevo modelo, ¿no? Eh, Nuestros hallazgos principalmente tienen que ver con que hay una escalada importante del inicio del sexenio pasado, de 2018, con 4 menciones durante el año, hasta el momento de la reforma, que son 50 menciones, ¿no? En 2024 se ve que hay pues una ruta importante de menciones presidenciales. Eh, Aquí se incluyen las que tienen sentimiento negativo, positivo, neutro. em, y bueno, el segundo hallazgo es que generalmente estas intervenciones tienen un sentimiento general negativo. El 65.8% de las veces que se habló de la institución fue para deslegitimarlo o atacarlo. Hay un 31% que es neutro y positivo solamente el 2.7%. Em, Otro hallazgo que tenemos es que de acuerdo a la codificación de nuestros marcos, los marcos delegativos tienen mayor representación en el discurso, deslegitimación de la institución, y el marco del discursivo de anti-establishment representan el 60% de las veces que se habló de la institución. em, y bueno, un 30%, aproximadamente 32%, hablan sobre situaciones técnicas de procesos y de contexto, ¿no? Lo demás es muy mínimo. Eh, Otro hallazgo que nos parece importante es cuando se comparan cómo habló el presidente Andrés Manuel, el presidente anterior, y la actual presidenta, la presidenta Claudia Sheinbaum. Observamos que Andrés Manuel López Obrador utilizó mayoritariamente marcos delegativos, ¿no? Frente a marcos técnicos. La presidenta Claudia utiliza más marcos técnicos, menos marcos delegativos. Sin embargo, eh, a pesar de que modera el tono, la presidenta en frecuencia de intervenciones habla más que el presidente anterior, ¿no? Esto pues indica que, o bueno, pudiera inferirse que hay un cambio de acuerdo al contexto en el que se da la reforma. eh, Hay una estrategia de golpeteo durante 6 años. Se propone, se constituye, se implementa la reforma del nuevo modelo de transparencia, y bueno, hay que entonces cambiar el discurso pues para adecuarnos a este contexto. Em, Uno de los últimos hallazgos que considero importantes es que a pesar de que es muy nuevo el modelo actual, pues en cuanto a su desempeño, digamos, el modelo anterior procesaba, les decía, 900 solicitudes de ciudadanos diarios. El actual no tenemos el dato, hace falta más investigación para tener esta comparativa. Sin embargo, los recursos de revisión que recibía el anterior modelo aceptaba el 67% de los recursos que interponían los ciudadanos, y el modelo actual de Transparencia para el Pueblo desecha aproximadamente el 99.6% de los recursos de revisión, ¿no? Estos datos los dan organismos de la sociedad civil, organismos no gubernamentales, pero bueno, me parece que hay, al menos de inicio, porque es muy temprano para juzgar el impacto del nuevo modelo, muy importante visualizar esta
pues pérdida de derecho, ¿no? Había una estructura colegiada anteriormente, era autónoma, como lo he mencionado, ahora es una estructura unipersonal, está subordinada a una Secretaría de Estado, que es la Secretaría Anticorrupción, y obviamente pues está subordinada al Poder Ejecutivo, ¿no? Las conclusiones preliminares que tenemos es que la eliminación del INAI sí siguió un patrón de erosión delegativa. El discurso político preparó la eliminación institucional, eh, y parecería que esta decisión se tomó con argumentos técnicos. La realidad del discurso es que no fue así. Se utilizaron marcos de deslegitimación de la institución y de la asociación de la institución con la coalición gobernante anterior. La transparencia, como muestran los datos operativos, ha perdido no solo eficacia, sino también independencia, ¿no? Me parece que estos resultados coinciden con la secuencia de erosión descrito por la profesora Neuer, al evidenciar un tránsito discursivo, una narrativa que sigue durante muchos años, una mayoría electoral, un cambio legal institucional, y bueno, al final hay una pérdida de derechos. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a comentarios y preguntas. Gracias. Muchas gracias, Julio. También gracias por estar con el tiempo preciso. Seguimos entonces con nuestra siguiente ponencia. Erosión democrática bajo la cuarta transformación, debilitamiento de contrapesos a través de la desinstitucionalización, a cargo de Roberto Ignacio Alonso Muñoz. Mi Hola, ¿qué estimado tal? Roberto, muchas gracias. Listo. Sí. ¿Qué tal? Muy buen día desde este lado del planeta. Buena tarde por allá. Les saludo desde Puebla, en México. Yo trabajo en la Universidad Iberoamericana Puebla y les vengo a compartir este trabajo que es un capítulo de un libro que publicamos aquí en la universidad de la que formo parte, con el que nos propusimos hacer una revisión, un balance del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, bajo el título La 4T bajo la lupa. Es este texto que en la lámina final encontrarán un código QR por si lo quieren descargar. Eh, Bien, lo primero, mostrarles el contenido de esta presentación. Trataré de ir a lo fundamental para aprovechar de buena manera el tiempo. Me detendré en el ciclo democrático mexicano reciente, el contexto global en el que nos encontramos, un asomo a algunos datos, ya se han comentado algunos de cómo ha avanzado la autocracia en el mundo. Ahí vemos la portada del más reciente informe de BIDEM sobre el estado de la democracia en el planeta. Después me referiré al concepto de erosión democrática de manera similar a como lo ha hecho el colega que me ha antecedido, que aborda uno de los tres casos que yo retomo en este capítulo, que los describo en términos generales. Me parece que la anterior ponencia ha profundizado en el caso del INAI y eso me ayuda también a la línea de continuidad. Plantearé el concepto de desinstitucionalización como patrón de erosión democrática y trazaré algunas líneas generales de futuro. Bueno, sabemos que nos encontramos en este contexto de la tercera ola de autocratización y en este contexto resulta que llegar al poder presidencial con el apoyo mayoritario de las urnas y mantener una elevada aprobación pública ya no son signos por descontado de salud democrática. Por el contrario, pueden ser signos de su declive. La construcción democrática mexicana es reciente, ha tenido un énfasis electoral y ahí vemos, digamos, en estos registros que se han hecho sobre el proceso que hemos vivido en México, que la mayoría de las etapas, desde la liberalización política, la transición prolongada que tuvimos, la instauración democrática y los años eh, insuficientes de consolidación, tuvieron que ver con reglas de acceso al poder, mientras que de 2016 a la fecha, lo que ha quedado bajo sospecha es la dimensión del ejercicio
del poder. Y allí es donde empezamos a documentar este patrón de erosión democrática. Lo que vemos a nivel mundial, pues es que solo 7,8% de la población, menos de 10% vive en democracias plenas, según el Democracy Index del año 2023, mientras que 39,4% vive en gobiernos autoritarios. El resto entre democracias defectuosas y regímenes híbridos, donde se encuentra México según esta clasificación. Me detengo en lo que nos reporta el estudio 2024 de variedades de la democracia. Nos dice que si bien el número de democracias es similar al de autocracias, 91 democracias versus 88 autocracias, pasa que en estas democracias vive solamente el 29% de la población mundial y en las autocracias, que son tres menos, pero vive allí 71% de la población mundial. Atrás ha quedado la idea en el análisis de la literatura existente de que la democracia sigue una tendencia de progreso y desarrollo lineal hasta culminar en democracias consolidadas. Más bien hemos tenido que recurrir a una gramática muy sintomática del momento que atraviesa desde hace unos años la democracia a nivel global, ¿no? El gran paraguas, ahora lo vamos a ver con una figura, es el concepto de autocratización, pero se admiten otras expresiones como debilitamiento, declive, desconsolidación, desdemocratización, deterioro, erosión, quiebre y otros más que tienen que ver con el régimen político que se quiere caracterizar. Esta es la figura a la que me refería. Está elaborada con base en el trabajo de Luhrmann y de Lindbergh. Ahí podemos ver cómo avanza la línea de autocratización en esta distinción entre autocracias y democracias. La línea que abarcaría dentro del plano de las democracias las recesiones democráticas, donde podríamos ubicar la ruptura democrática o un proceso de esta naturaleza, y donde podríamos ver más bien ya un proceso de consolidación autocrática. De acuerdo con Alejandro Monsiváis, por autocratización podemos entender este cambio negativo en los atributos democráticos del régimen político, y se puede hablar de autocratización tanto en un entorno democrático que se erosiona, como es el caso de México, aunque no llegue a colapsar, que en un autoritario en el que aún hay elementos democráticos, ¿no? Más bien propio de estos regímenes híbridos que ha caracterizado el profesor Morlino. La erosión democrática en el caso mexicano, bueno, aquí Alejandro Monsiváis junto con José del Tronco, profesores latinoamericanos, nos ofrecen esta definición de la erosión como un proceso sistemático por medio del cual los rasgos o atributos propios de los regímenes con elementos democráticos se van perdiendo o deteriorando. Y el concepto igualmente aplica para regímenes plenamente democráticos, como aquellos que son de carácter semidemocráticos o incluso no democráticos, pero que conservan alguna condición democrática. Les voy a mostrar rápidamente cómo ha evolucionado la puntuación general de México, en este caso en el Democracy Index. Ya les decía que aparecemos allí como régimen híbrido. En 2006 aparecíamos de 2006 hasta 2021 como democracia defectuosa, y desde 2021 hemos venido apareciendo como un régimen híbrido. Aquí vemos la comparación entre el índice de democracia liberal, que es el que aparece con un gris más oscuro, y el índice de democracia electoral en el proyecto Variedades de la Democracia, y vemos también una línea descendente. Hoy día nos encontramos como una democracia electoral en la clasificación de este proyecto de la Universidad de Gotemburgo, pero en una zona gris más próxima a una autocracia electoral que a una democracia electoral. Y aquí vemos la evolución de los indicadores que mide el Global State of Democracy. No me detengo por cuestiones de tiempo. Entonces, a decir de Alejandro Monsiváis, entre las condiciones que definen un régimen democrático está la de un Estado de Derecho, ya lo ha comentado mi colega Julio, que es protector del ejercicio autoritario del poder mediante un sistema de pesos y contrapesos. La literatura ha documentado, por ejemplo, el ensanchamiento de las autoridades ejecutivas, el trabajo de Nancy Bermeo, ya clásico en esta ola de autocratización, como táctica modal de la tercera ola, ¿no? Entonces, si bien la fase de recesión democrática mundial tuvo su correlato en México desde antes de 2018, desde antes de este proyecto autoproclamado de la Cuarta Transformación,
En el último sexenio parece haberse deteriorado más el escenario por la vía del poder hiperconcentrado. Y hay una autora, la profesora María Amparo Casar, que nos dice que este proceso de desinstitucionalización se convirtió en el modus operandi, en la línea de lo que ya comentaba Julio en el trabajo de O'Donnell, para gobernar con el menor número de restricciones. ¿Qué tuvimos? De acuerdo con esta autora, hay 4 vías para la desinstitucionalización. La eliminación o la sustitución de instituciones sería la primera, la captura o la inoperancia sería la segunda, el daño reputacional sería la tercera y los apretones presupuestales. Y el INAI, que vemos al centro, atravesó por las 4 vías. Primero se le capturó y se le puso en inoperancia, se le dañó reputacionalmente, como ya lo vimos desde la tribuna presidencial, sufrió de apretones presupuestales en los años de este sexenio y finalmente llegó a su extinción. Tenemos el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que más bien allí se utilizó la estrategia de la captura y hoy día sigue presidida por una militante del partido en el poder. Y tenemos el caso del INE, donde también hubo una estrategia de virulencia, de daño reputacional y también de captura. Hoy día está en manos de una consejera presidenta muy afín al proyecto político en el gobierno. Hacia adelante, ¿qué podemos observar? Para ir cerrando, bueno, que el proceso de desinstitucionalización en México hace pensar en la reconstrucción del viejo régimen, en el que los controles y los equilibrios representaban un obstáculo para la concentración del poder, que los fallidos resultados del proceso de transición democrática en México están detrás de la realidad actual, han aumentado las tendencias antidemocráticas, como lo mide el Latinobarómetro en 2023, que lo que parece subyacer es un viejo debate entre 2 modelos de democracia, el de las mayorías versus el de la democracia constitucional, que puede ser un falso dilema. Les dejo aquí en esta lámina final código donde pueden descargar la publicación en extenso, donde se encuentra el capítulo que les he presentado. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, también por ceñirte el tiempo. Muchas gracias a todos los panelistas que estamos aquí reunidos. Vamos a seguir rapidito con nuestra siguiente presentación, el triunfo de la izquierda populista en México, años 2024 al 2028, consolidación o regresión democrática, por Óscar Flores Jauregui y Gabriel Pérez Pérez. Se ve muy bien. Gracias, Gabriel. Listo, el micro es tuyo. Estás con el micro apagado, Gabriel. Tu micro. Listo. Ahora sí. Bien, bueno, el título de la ponencia es El triunfo de la izquierda populista en México, 2024-2030. Con selección Gabriel, de... perdona. Disculpa, ¿podrías ponerlo en modo presentación, por favor? Ah, sí, claro, es que he tenido muchos problemas con esta máquina el día de hoy. No te preocupes. Y no me he podido yo, ¿cómo se pone en modo presentación en esta máquina? A ver, abajo en la parte inferior tienes un icono. Ese, exacto. Ya. Estoy en una máquina distinta porque la mía no jaló, por eso no me pude conectar al principio y no la manejo. Bien, pues esta ponencia la establecimos el doctor Óscar Flores Jauregui y un servidor. Somos profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Unidad Coajimalpa, de la Ciudad de México. Y bien, está muy relacionada con las ponencias que han presentado los anteriores colegas. Y lo que hay que señalar desde un principio es que la elección de Claudia Sheinbaum en el poder ejecutivo de nuestro país, desde el 24 al 30, que es el periodo que va a abarcar, representa un periodo de continuidad de un ambicioso proyecto del humanismo llamado el humanismo mexicano de izquierda, Cuarta Transformación, iniciado por Andrés Manuel López Obrador en 2018, y representa un punto de inflexión determinante para la llamada transición democrática en México.
Lo que ahora mantiene en vilo al país son dos modelos de democracia, al parecer, contradictorios. La democracia popular o populista, con todo y sus componentes mayoritarios, frente a la democracia liberal y su componente constitucional, cuyo fundamento descansa en la protección de los derechos particulares. La discusión acerca del populismo en México después del agotamiento del periodo de la transición es un asunto que se vuelve importante para la reflexión contemporánea. Mientras que a principios del siglo XXI en México experimentábamos una modesta primavera democrática, para ese entonces varios países del Cono Sur ya habían superado la fase de transición a la democracia desde regímenes dictatoriales y estaban lidiando con distintos proyectos populistas en la región, pasando ya a la fase del neopopulismo. No fue sino hasta que arribó el presidente Andrés Manuel López Obrador al poder en México y como consecuencia del desgaste de nuestra democracia elitista, cuando el interés sobre el populismo creció como un tema central que cobra vital importancia hoy sobre las reflexiones y el estudio de la democracia en nuestro país. El camino allanado, partiendo desde un sistema político cerrado, autoritario, a una nación más plural, inició a finales de los años 60, tuvo momentos de lucidez en la mitad de la década de los 90 al instaurar un régimen de controles electorales y políticos sobre el presidencialismo y un ímpetu vigoroso en materia de alternancia a partir del año 2000. Antes de ver su ocaso en 2018, tras el desgaste de la democracia elitista y ascenso de Morena a la hegemonía del poder político. Para bueno, por los años los mexicanos construimos una sólida escalera que para procesar la pluralidad y alcanzar el poder. Al alcanzar el poder, ahí llegó la presidencia de Fox, después de Calderón, luego Peña Nieto, y ahí hubo un gran desgaste con respecto a las expectativas que esperaban los ciudadanos que pudiera obtenerse debido a la transición democracias. Y gracias también a ese peldaño construido durante la transición, fue que ascendió AMLO mediante un gran descontento o desaliento sobre lo que se esperaba de la transición democrática. Resulta cierto que durante la transición política nuestros esfuerzos se concentraron en los aspectos formales de la democracia, respecto a la autonomía del sufragio, conformación de un sistema de partidos plural y competitivo, que se tradujo en los primeros congresos sin mayoría en una democracia mínima. Pero la transición también nos dejó la herencia de un complejo entramado de instituciones independientes de la voluntad presidencial para controlar su poder y mantenerlo a raya, como también ya se ha mencionado en las ponencias anteriores. Pero ¿qué pasa si el último jugador que asciende al primer piso decide cambiar las reglas y plantear la escalera para que nadie más pueda ascender y perpetuarse en el poder? Que es la gran pregunta que nos hacemos mucho y que tiene una gran relevancia política en la actualidad. La estrategia de AMLO se enfocó en controlar el rumbo de las elecciones 2024 por dentro, es decir, establecer su plan B y designación de consejeros electorales afines al régimen. El plan B dio inicio a la etapa más crítica y radical, la erosión democrática, y tiene lugar durante los últimos 3 años del sexenio de AMLO. Evidente táctica que asedió a los órganos electorales, el INE y el Tribunal Electoral, buscando minar su autonomía y subordinarlos a la voluntad del Ejecutivo. El control de las elecciones por fuera se hizo mediante el blindaje de la elección con programas sociales, todo para adicionar la competencia en un plano de igualdad democrática y favorecer de manera franca las opciones del partido en el poder. Adicionalmente, Andrés Manuel se concentró, perdón, en minar los espacios para la resistencia como la Suprema Corte de Justicia, que le puso frenos en su momento y cuyos integrantes fueron cesados finalmente en la elección judicial de junio de este año. Los órganos autónomos del Estado fueron creados en este siglo para contrapesar al presidencialismo anterior y están ahora, de alguna manera, muy golpeados o, como en el caso del INAI, prácticamente pues desaparecieron. Tras el resultado de la elección federal de 2024, se confirma que la mayoría calificada del Poder Legislativo es un engranaje del Ejecutivo. Para el segundo sexenio o segundo tramo de la pretendida transformación en México, se ha echado a andar una agenda legislativa ambiciosa. Se busca la aprobación de las 20 iniciativas de reformas constitucionales para modificar la estructura del Estado mexicano que Andrés Manuel López Obrador planteó antes de retirarse. Esta iniciativa implica reformar 53 artículos constitucionales por su número y calado, eh,
el mayor movimiento de reformas constitucionales simultáneas en la historia de México, 39% del contenido del máximo ordenamiento. Las medidas más controvertidas en la reforma al Poder Judicial que llevó a una elección popular a las autoridades judiciales en los 32 circuitos judiciales del país, así como a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en junio de 2025. La segunda, la desaparición de diversos órganos autónomos, la mayoría creados en las primeras décadas del siglo XXI, que significaron la introducción en el ejercicio administrativo con mayor vigor de los principios de la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización y la participación ciudadana. Como ya se mencionó, la desaparición del INAI. El populismo lo entendemos como un conjunto de nociones que divide la política y la sociedad, como la lucha entre el pueblo y el bloque de poder. Para elaborar esta imagen, ilustrar la naturaleza antagónica e irreconciliable entre la élite gobernante y los votantes, la retórica populista a menudo se dirige contra la democracia liberal. El liberalismo adopta una visión crítica de la regla de la mayoría. Destaca la necesidad de salvaguardar el pluralismo social y organizativo, así como las libertades y derechos individuales de la infracción por parte de las élites gobernantes, o lo que se conoce como la tiranía de la mayoría. El populismo, por su parte, favorece el mayoritarismo como medio para identificar la voluntad del pueblo, una ficción de las ideas populistas de soberanía popular y la hegemoneidad, pueblocentrismo, o llamado pueblocentrismo, chocan con el pluralismo social y su protección a través del Estado de Derecho. Promueven la desconfianza de las élites políticas, las cuales, a final de cuentas, son centrales para operar los mecanismos de pesos y contrapesos. Se busca superar la imagen reduccionista entre dos bandos irreconciliables, es decir, entre la voluntad del pueblo y la representación del gobierno, que pinta el populismo, dada la consumación de las instituciones que López Obrador al reformar, particularmente el Poder Judicial Federal, e iniciar la desaparición del régimen de los organismos constitucionales autónomos. Luego entonces es posible trazar las tensiones y las afinidades del obradorismo frente a los diferentes modelos de democracia, la democracia electoral y su componente mayoritario, la democracia liberal o constitucional. Es decir, los diferentes modelos o ángulos de la democracia conllevan a diferentes mecanismos de rendición de cuentas democráticos para controlar y modular las acciones populistas. La rendición de cuentas vertical se refiere a los controles propios de la competencia electoral entre partidos y dentro de los partidos. La rendición de cuentas horizontales propia de la democracia liberal incluyen la participación parlamentaria y judicial y la supervisión de las acciones del Ejecutivo. Encontramos, por lo tanto, una erosión, perdón, de la rendición de cuentas vertical y horizontal. Esta se consumó en algún sentido la elección popular de jueces de distrito y magistrados de circuito, que fueron sorteados en 2025 y serán electos cada 3 años a partir de 2027. También fueron cesados 11 ministros de la Corte, reduciéndolos a 9 integrantes del Pleno, que fueron electos por voto popular a partir de junio de 2025. Las 25 actuales magistrados del TRIFE corrieron la misma suerte. Se prevé elección simultánea y en paz para 500 diputados y 1.800 funcionarios judiciales cada 3 años. Nos hacemos esa pregunta. La politización de la impartición de justicia seguirá bajo un sentido propio de lo que se entiende en un régimen democrático, o se pone en entredicho la garantía de independencia judicial, la cual radica en la carrera jurisdiccional y en controlar los conflictos de interés, anteponiendo el perfil, conocimientos, experiencia y méritos e independencia. Y ya por último, y como reflexiones finales, esta ponencia busca abrir la reflexión y hacernos algunas preguntas. ¿El triunfo de la izquierda obradorista es una consolidación o regresión realmente de la democracia? La pérdida de independencia del Poder Judicial pone en riesgo la continuidad de la democracia mexicana. Es el momento decisivo en el proceso de erosión democrática. Las políticas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum buscan dar voz a los sectores marginados, pero sin transformar las estructuras de fondo. Claudia Sheinbaum enfrenta el reto de distinguirse de López Obrador, pero a la vez mantiene una clara continuidad. A diferencia de su predecesor, parece
carece de un afán vengativo y ha manejado con cautela las relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos, aunque su capacidad para consolidar el poder dentro de Morena es incierta debido a la fragmentación del partido y frente a los escándalos de corrupción y problemas internos. Podremos tener nosotros una posición responsable a la altura de los desafíos actuales de la democracia mexicana, el planteamiento de fondo que tienen que ver con las estructuras y procesos internos. Y muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por el tiempo exacto y por la presentación. Finalmente, vamos a escuchar nuestra última ponencia, Manipulación y Gobernanza en Colombia, el impacto de populismo y polarización, a cargo de Luis Eduardo Segura Triana. Bueno, muy buenos Listo, días a Luis Eduardo. todos. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, bueno, mi nombre es, primero que todo, agradecer por la participación. Ada, muchísimas gracias por el controlarnos el tiempo. Espero cumplir y ya pues por ser el último a veces tiene uno sus ventajas y sus desventajas. La última es pues que lo apuran a uno, entonces ya todo el mundo quiere irse y la ventaja es que los que les interesa se quedan también. Entonces aquí estamos. Como se dice, pues mi nombre es Luis Eduardo Segura Triana. Soy administrador público, especialista en proyectos de desarrollo y magíster en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Postconflicto. Eh, Fundador de Raga Internacional y también miembro de Raga Colombia. Y pertenezco a la red internacional de innovación en el desarrollo e innovación en la gestión público-privada. Bueno, mi tema, aunque lo han abordado algunos colegas en este panel, y que se asocia, porque no solamente este fenómeno para Colombia, sino es un tema que realmente está sucediendo y es un fenómeno en toda Iberoamérica y más marcado en Latinoamérica. Eh, Básicamente la manipulación y la gobernanza, se me fue mi presentación, no importa. ¿La ven? Aquí la estamos viendo, Luis Eduardo. Bueno, algo sucedió. Sí la vemos. Listo. Bueno, básicamente dentro de esto pues voy a abordar algunos temas. Primero que todo saludar, como digo, va por allá, buenas tardes, aquí buenos días. Yo creo que a esta hora es la hora del almuerzo. Pero finalmente esas dinámicas que socavan, digamos, la gobernanza, eh, están enfocadas un poco, esto dado a una investigación de algunos colegas y discusiones que se han dado en los procesos de la democracia de alguna manera en los países de Iberoamérica, donde el populismo es utilizado de alguna manera como esa estrategia de división y que es aprovechada bajo de alguna manera la ingenuidad de los ciudadanos, de una parte importante de los ciudadanos, para generar esta estrategia de división, lo que conlleva de alguna manera a una polarización que es fragmentar, digamos, es fragmentar a ese sector, a ese segmento, a esa población que creen, digamos, en alguna persona que lidera, llámese líder de alguna manera, para fragmentar de una manera extrema. Y esto conlleva, y gracias a esa facilidad que tiene de manipular, adicional a todos los aspectos que pues tenemos, digamos como actualmente las redes sociales, que en la inmediatez y que de alguna manera permiten una desinformación, pero generar unas emociones que pueden afectar directamente o que le afectan directamente la gobernanza y esa capacidad de la gestión efectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera el populismo, la polarización y la manipulación afectan directamente a la gestión, a la gobernanza, que de alguna manera en los casos como Colombia, al ser un país democrático y tiene, digamos, organismos ejecutivo, legislativo y judicial un poco marcados y que debemos ceñirnos a una constitución política que es la de 1991, genera esa división de poderes y que de alguna manera deben ser respetados en estos procesos y que permiten de alguna manera esa gobernanza legítima y esa capacidad de gestión que debe existir en los gobiernos. De pronto, respecto a algunos antecedentes históricos de la polarización en Colombia, no vienen al momento, no es un fenómeno que es actual, aunque ahorita obviamente que como ustedes lo han escuchado en Iberoamérica, están un poco más marcados, pero la historia nos dice por allá sobre el 48 la violencia bipartidista, a finales del siglo XXI y comienzos del siglo XX entre liberales y conservadores y por colores, pues eran el azul y el rojo, y
y digamos que fue esa época de la violencia donde incluso algunos caudillos perdieron la vida por tener un pensamiento que los identificaba y que seguramente no gustaba a la otra parte y que ha generado violencia como todos lo saben en este país. Esta división histórica entre el Partido Liberal y Conservador, como lo decía anteriormente, trajo un proceso importante que a mi juicio fue donde fue un poco más marcado las épocas donde inició la violencia en Colombia. Por otra parte, digamos, esta institucionalización de este conflicto. Posteriormente, pues el Frente Nacional, que duró entre 1958 y 1974, lo que hizo fue generar una alternancia entre estos dos partidos, el liberal y el conservador, un poco para el contexto histórico, pero que en este Frente Nacional dejaron por fuera otros pensamientos, si se pudiese llamar, otras ideologías que permitían y querían ser incluidas en los procesos democráticos, ideológicos y la creación de políticas públicas seguramente, entonces permitió el surgimiento de grupos al margen de la ley. En esto es uno muy reconocido que hubo en su momento, que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la ANAPO, el ELN, digamos que de aquí surgió, y en respuesta a esto, por ese pensamiento surgen otros grupos a la margen de la ley de un pensamiento un poco más centro-derecha, y los que habían y que surgieron en su momento en el Frente Nacional era un pensamiento un poco más ideológico de pensamiento de izquierda. Digamos que esto genera un poco unas fracturas sociales y estructurales. Lo que estamos hablando de estos antecedentes en la polarización, la manipulación, permite de alguna manera dar información sobre una desigualdad que si es bien es una realidad, pero genera una confrontación entre el pueblo, las clases menos favorecidas, frente a unas élites. Es decir, aquí están los buenos y aquí están los malos. Digamos que genera unos hechos de confrontación, básicamente que vienen, y si los traemos a la actualidad, entonces vemos unos fundamentos importantes que hay y que son la realidad y que, digamos, en las últimas décadas, pues han dado a conocer lo que ha sucedido en Colombia con esos ejes de confrontación recientes, digamos, sobre el siglo XXI. Hablamos del uribismo versus el antiuribismo. Hablamos, por ejemplo, de hechos fundamentales que se conocieron como fue el referéndum o el plebiscito sobre el acuerdo de paz, donde de alguna manera esa información se dio de una parte en contra de una impunidad que podría darse en aceptar, digamos, unos acuerdos de paz bajo unos criterios y unas propuestas que existían. Pero básicamente la información que se dio, una coherente y para otros no, permitió esa polarización. Y el resultado fue que ganó el no de una parte, obviamente muy sesgado y muy cerquita, creo que fue por el 51% frente al 49% del sí. Y lo irónico es que los lugares donde la gente había sufrido parte del conflicto, pues ganaban, pero necesitaba de todo el consenso en Colombia. Y digamos que el mensaje que quedó es: Colombia no quiere la paz. Y digamos que en ese contexto era decir, no quiero que los acuerdos se hagan frente a estos criterios que haya impunidad. Básicamente eso, que posteriormente en el 2016, pues por fortuna se firmó, y son intentos que se han dado. Y yo no quiero seguir hablando de estos temas que realmente queremos superar, y para eso vamos. Por otra parte, vemos actualmente el petrismo y el antipetrismo. Es decir, vemos cómo bajo estas informaciones, digamos, valiéndose de temas de información, de redes en algunos aspectos de una parte y de otra, pero que desinforman y de alguna manera generan ese discurso un poco de confrontación. Un poco de que aquí estamos los buenos y allá estamos los malos, o allá están los malos, aquí estamos los buenos, digamos, de esa forma de poder comparar. Y resulta que en Colombia, y esto es una percepción un poco personal, estamos cansados de esto. Digamos, porque hay gente que piensa y rescata lo mejor de cada quien, de todos los gobernantes algo bueno tienen que tener. Entonces se está en esa construcción, y es un sueño que tenemos de vivir en paz en algún momento, y que estas ideologías sean realmente a favor de la comunidad, de todos. En el caso de Colombia somos colombianos, tanto los de élite, los de no de élite, pero pues tenemos que venir en un territorio y afrontar, digamos, un conflicto, por ejemplo, que genera este tipo de polarizaciones, de manipulación, que realmente lo sufrimos y lo vivimos, que medianamente tratamos de superar, y que estamos revisando el tema donde lleguemos a comunes acuerdos, donde todos seamos escuchados y tengamos de alguna manera esa participación.
digamos que dentro de esta investigación que se pretende y que se quiere de alguna manera es indagar, y que eso es lo que se quiere mostrar de esas tácticas de manipulación que emergen en contextos de populismo, como lo decía anteriormente en el caso colombiano, detallando cómo esa desinformación y la explotación emocional de momento distorsiona, digamos, el debate público en el que se opera, en el que se quiere dar realmente mensajes que, a mi juicio, a veces son buenas intenciones y se queda ahí, pero realmente en la práctica a veces se quedan un poco flojas. Por otra parte, esta investigación pues nos permitió de alguna manera apreciar los efectos concretos del populismo y la polarización en esa confianza ciudadana, esa legitimidad que nos da a nosotros la institucionalidad, los mecanismos de participación que tenemos en Colombia, que son herramientas bien valiosas, pero a veces da miedo decir opino en contra porque no estoy de acuerdo con este pensamiento, con esta ideología, con esta idea, pero que genera confrontación por esas ideologías marcadas que realmente, a mi juicio, ya no son ideologías. Eso es una percepción un poco personal. También dentro de este proceso pues, nos permite identificar esos desafíos específicos que la manipulación, el populismo y la polarización presentan para la capacidad del Estado, en este caso colombiano, de implementar políticas públicas eficaces y construir consensos. Allá queremos llegar donde todo el mundo tenga participación. Creo que Iberoamérica y en Latinoamérica marcados como lo decían anteriormente las colegas en sus exposiciones, son temas semejantes, ¿no? Y no es decir quién tiene la razón o quién no, sino realmente, digamos, que se den estos procesos que permiten la participación, la estructura y que todos pertenecemos a una misma sociedad, a una misma comunidad y respetándonos las formas de pensar. Realmente eso es lo más importante. Y para finalizar, porque pues el tiempo creo que ya nos pasamos frente al panel, no es mi culpa, pero quiero dar unas pequeñas conclusiones que generan básicamente tres aspectos fundamentales. El primero es un reto estructural y la solución abierta. ¿Qué genera esto? Amenazas, y no solamente en Colombia, sino que creo que algunos colegas irán a compartir esto conmigo, y básicamente está enfocado un poco la manipulación, la desinformación de las que le hablaba al comienzo, que son esos desafíos estructurales de la gobernanza, que van socavando esa legitimidad y dice quién tiene o no tiene la razón en estos tiempos donde, por ejemplo, la voz de uno puede ser grabada y pueden ponerle palabras con el timbre de la voz y se asumen como yo les hubiera dicho y después llegar a decir algo que no he dicho y desmentir, pues eso es un desgaste complejo y son estrategias que se utilizan y que han utilizado a través del tiempo. También dentro de estos retroestructurales y la solución abierta, vemos cómo esa visión estratégica y hablando un poco del gobierno abierto es implementarlo en una política de Estado que genera un enfoque que tiende a construir un poco la gobernanza con esa confianza, incluso siendo coherente con algunas ponencias que hubo en este momento, a través de la transparencia, la transparencia radical y la participación ciudadana, como lo decía en Colombia, nosotros tenemos desde la constitución política hasta nuestros días esos mecanismos muy marcados como derechos. Reencauzar la polarización. ¿Esto qué significa? Que digamos que a pesar de que la polarización, digamos, podría darse de una forma que no sea negativa, siempre puede generar una crisis. En este caso, pues la polarización convierte la diferencia un poco del antagonismo, es decir, el adversario es el enemigo porque piensa diferente y porque no piensa igual a mí. Entonces bloquean de alguna manera sus consensos, como lo estamos viendo en la actualidad. Por la otra parte, digamos, recausar es una visión, digamos, bajar el agonismo cívico. ¿Qué es? No significa que pongamos en este momento a sentar en la mesa y decimos todos tienen la razón, no, sino promover esa deliberación, ese consenso de poder discutir y poder llegar a acuerdos, como lo hemos tratado de hacer en los procesos de paz, como ustedes saben en este país, son varios. Muchas gracias, El Luis rol del Eduardo. gobierno abierto, hablando un poco el rol del Sí, gobierno abierto, pues utilizar plataformas de colaboración, los datos abiertos, para ver hechos verificables que sean coherentes y no nos fijemos únicamente, sino profundicemos en la información que nos dan. Y por último, pues fortalecer el fortalecimiento institucional como una de las conclusiones, que es el riesgo populista un poco que da a esa política de hiperpersonalizada y debilita las instituciones realmente en que impiden llegar a lo que se desea y es, digamos, en este caso, llegar a las personas más vulnerables que realmente lo necesitan. La visión,
pues la estabilidad democrática requiere de un renacimiento de partidos programáticos y la especialización de la acción estatal. Por último, el rol del gobierno, en este caso abierto, es reforzar la rendición de cuentas y el control social, asegurando que el poder resida en las instituciones y no en un líder, no en una persona que se rehúsa y puede decir: yo realmente soy la solución y represento al pueblo. Muchísimas gracias y qué pena por pasarme el minuto, pero pues no es mi culpa. Muchas gracias. Muchas gracias, Culmino Luis con esto. Eduardo. Podrán cortar toda pero no podrán detener la primavera. Esto es Muchas del gracias, colega Luis chileno, del Eduardo. amigo chileno, Pablo Neruda. Gracias. Muchas gracias. Bien, agradecemos a todos. Y por favor, dejarás de compartir. Nos ayudarías mucho, Luis Eduardo, para hacer la toma de la Listo, fotografía final. perfecto. Ok, listo, muchas gracias. Agradecería que puedan prender sus cámaras. Ya están entrando los panelistas del siguiente panel. Vamos a tomar una foto a la 1, a las 2 y a las 3. Bien, simplemente para cerrar un último minuto. Hoy esta mesa nos ha ofrecido un panorama lúcido y plural sobre las formas contemporáneas del desgaste democrático. Desde Colombia, con el análisis sobre cómo el populismo y la polarización erosionan la confianza pública, hasta México, con las ponencias relacionadas a los temas que nos han develado las distintas expresiones de captura del poder y debilitamiento de órganos garantes. Desde una mirada global nos han recordado que la crisis de confianza no es solo latinoamericana, sino estructural del siglo XXI. También nos ha mostrado todo este panel que frente a esa erosión emergen nuevas formas de gobernanza participativa que revitalizan el vínculo entre ciudadanía y poder público. De este recorrido podemos sacar una idea fundamental: la democracia no se salva de los márgenes del poder, pero sí nos ayuda a construir confianza ciudadana. Es ahí donde esta conversación nos deja una tarea común: pensar en una democracia que aprenda del pasado, escuche el presente y que se atreva a diseñar su porvenir junto a la ciudadanía. En palabras de Hannah Arendt, la libertad política no significa estar libre de algo, sino ser libre para actuar juntos. Entonces, muchas gracias a todos los panelistas, muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Queremos seguir construyendo una América Latina totalmente participativa, abierta, transparente, pero sobre todo una América Latina que colabore y que comparta. Muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. Gusto, saludos.